Estamos en El Arte de Juzgar, un programa de plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. En esta emisión nos acompaña el escritor Alberto Chimal. En este espacio, donde juzgar se convierte en un arte. Bienvenido, don Alberto. ¿Qué tal, magistrado? Gracias por invitarme. Le vamos a hacer unas preguntas a usted. ¿Existe relación entre el arte y la justicia? Por supuesto que sí. Primero que nada, porque la justicia es una de las grandes aspiraciones de los seres humanos y por lo tanto es uno de los grandes temas de la literatura. La literatura habla tanto de aquello que tenemos, aquello que está a nuestro alrededor, como de aquello que deseamos, aquello que nos hace falta, aquello a lo que aspiramos. Entonces, de una manera u otra, la justicia siempre puede estar presente entre los temas de la literatura. ¿Cuál es la perspectiva de la justicia en nuestro país para usted? Yo puedo hablar exclusivamente como ciudadano, ¿no? Como una persona que se entera de estas cuestiones pues en los medios, muy ocasionalmente en la vida cotidiana en relación con lo que sucede a personas de mi cercanía. Yo creo que muchas personas en México estamos muy preocupados, estamos muy desalentados con lo que se percibe en general del manejo, de la procuración de la justicia. Tengo que decirlo así, vemos en muchas ocasiones lo que desde donde estamos da la impresión de que son manejos desiguales, manejos facciosos, resultados cuestionables pues, de determinados casos de los cuales se llega a saber, y eso nos tiene pues muy desalentados. Me parece, por desgracia, que es como un símbolo de nuestros tiempos, de estos últimos tiempos en México, que hay un gran desaliento, a veces un gran escepticismo también en relación con el tema de la justicia. Yo creo que todos entendemos que siempre en cualquier sistema hay casos excepcionales y siempre en cualquier esfuerzo humano hay dificultades, pero lo que se ve al contrario, en mucho de lo que yo alcanzo a percibir y lo que muchos ciudadanos alcanzamos a percibir, pues es lo contrario, que el buen manejo, que la buena procuración de justicia es más bien la excepción. Puede que estemos equivocados, pero eso es lo que se percibe y es parte de una atmósfera, le digo, pues sí, de desaliento, de desánimo, de enojo también que se está viviendo en la actualidad. Tú has escrito muchas obras. ¿Dentro de alguna de tus obras se ve reflejada el concepto de justicia? Sí, en varias de ellas. No necesariamente en relación con la vida cotidiana mexicana, porque como varios otros autores de la actualidad, yo he escrito tanto textos, digamos, de corte realista que tienen que ver directamente con
el entorno cotidiano, como también otros que están un poco más lejos o que se refieren a otras circunstancias, a otros mundos, digamos, narrados que están quizá un poco más lejanos de la cotidianidad mexicana. Sin embargo, pues como es un tema humano, sí tiene que ver el tema de la justicia en varios de los trabajos que he realizado. Justamente estaba pensando en un cuento que está en alguna colección ya de hace algunos años, en el cual la trama se basa en un caso de justicia, un caso de robo que se resuelve de una manera inesperada porque se descubre que un personaje que fue condenado lo fue por una omisión o por un error de un testigo. Entonces, aunque el ambiente de este cuento es un ambiente, digamos, un poco incluso quizá mítico, se desarrolla en un mundo inventado, pues el caso, el texto plantea, me parece a mí de una manera bastante clara, una idea de la justicia y también tendría yo que decir que se basa en un caso real ocurrido en Arabia Saudita, del cual me enteré y que de alguna manera lo adapté para este cuento. Bien. ¿Qué opinas de la justicia electoral en nuestro país, lo que está viviendo actualmente? Me parece que con la justicia electoral, por desgracia, ocurre algo similar a lo que sucede con la justicia en general. Hay mucho escepticismo, hay mucha desánimo, hay una mirada también a veces cínica, pues, o desesperanzada por parte de muchas personas. Lo hemos venido viendo, pues yo creo que como mínimo en los últimos 15, 20 años, pero creo que quizá el principal problema que tenemos en la actualidad en relación con esto, digamos los ciudadanos que lo estamos percibiendo, es que sobre todo si somos de cierta edad, si provenimos de generaciones que se formaron antes del cambio de siglo, muchas de las circunstancias actuales de la justicia electoral nos parecen semejantes a las que se daban en el siglo pasado, pues cuando teníamos este sistema federal, digamos, más hegemónico, más monolítico, que ahora parece en ciertos aspectos estar de vuelta, aunque las circunstancias del mundo, las circunstancias de la cultura nacional ya no son las mismas. Creo que tal como muchas personas lo percibimos, nos falta todavía mucho por hacer, bueno, como sociedad, como sistemas de gobierno, para llegar a los ideales y a la realidad de la procuración de justicia que merecemos. Creo que todavía nos falta para eso. Yo lo siento así, por lo menos. Desde tu punto de vista, ¿cómo podrías mejorar nuestra democracia? Bueno, de muchas formas, pero creo que una muy importante, digamos, ya que estamos hablando de estos asuntos, sería fortalecer de alguna manera la rendición de cuentas de funcionarios y de personas con autoridad en muchos niveles, de tal manera que se fuera empezando a restituir esta confianza que me parece a mí que por desgracia está muy deteriorada, muy perdida en muchos casos, de la ciudadanía respecto de sus instituciones y particularmente de sus instituciones de justicia. En años recientes, por ejemplo, ha habido varias obras, digamos, tanto literarias como cinematográficas, documentales, donde se detallan, digamos, casos muy serios de desviación de la justicia, de imperfección de las decisiones de los tribunales. Y esos casos no están contrapesados con lo que podríamos llamar historias de éxito, historias donde sí tiene claramente un buen funcionamiento un sistema de justicia. Sin duda debe haberlas y deberíamos no solo dar a conocer las que hay, sino fortalecer de alguna forma las reglamentaciones, la operación que permita tener más esta restitución de confianza. Esa es una idea, hay muchísimas otras. ¿Estás de acuerdo, por ejemplo, de la ley de transparencia en materia electoral? Sí, yo creo que no podría estar en desacuerdo. Como
como teoría, como letra asentada, como expresión de un ideal, me parece que no se le pueden hacer muchos reparos. El problema no está solamente en la hechura de las leyes, el problema está en su aplicación, en que no siempre se da como debiera. También hay ocasiones en las cuales las leyes se modifican, se distorsionan y se alejan, digamos, de los proyectos originales por toda una serie de razones, incluyendo razones de influencia y negociación política. Pero incluso cuando se tiene una gran ley, una ley clara, una ley abarcadora, una ley justa, lo esencial a partir de la creación de esa ley es, por supuesto, su aplicación. Mi buen Alberto, ¿cómo se relaciona la literatura mexicana contemporánea, tú que eres muy joven, con la justicia en nuestro país? A la literatura, por diversas razones de la actualidad y de los problemas que estamos viviendo, le interesa mucho en este momento la realidad política. Le interesa de muchísimas formas diferentes, desde aquellos textos que se refieren, digamos, a grandes sucesos de actualidad, a grandes problemas o hechos violentos de la actualidad, hasta aquellos que están tratando de entender, digamos, el funcionamiento de la sociedad, del cuerpo social en general, a partir de los modos en los cuales diferentes sectores, diferentes porciones de una misma comunidad se van relacionando entre sí. Y entre todo eso está, por supuesto, pues el tema de la justicia, el tema de las instituciones de justicia. Muchas veces, hay que decirlo, igual que otros medios, la literatura se va a veces un poco por lo superficial, por los hechos más llamativos o por las apariencias más fáciles de reconocer respecto de estos temas, pero también hay de vez en cuando obras que exploran un poquito más profundamente. Quizá esta no es una época, por ejemplo, pensando en mi especialidad, que es la narrativa, una época de, por ejemplo, novelas que se metan en los entresijos pues, de las instituciones y de la relación entre los gobernantes con tanta insistencia, con tanta claridad como lo hacía, por ejemplo, digamos, hace 100 años la novela de la Revolución Mexicana, que estaba en muy buena medida dedicada a hablar de las cuestiones de la política de aquel momento, de cómo se estaba transformando el país. Ahora creo que no tenemos todavía muchas grandes novelas escritas recientemente alrededor de estos temas, pero creo que está empezando a haber, por gente de mi edad, por gente más joven que también ya está empezando a trabajar, pues un interés renovado en todas estas cuestiones, y yo creo que solo es cuestión de tiempo antes de que empiecen a aparecer las grandes obras de nuestra propia época relacionadas con estas cuestiones de manera más directa y de manera más profunda. Se ha hablado mucho de la equidad de género. ¿Qué piensas de la figura de las juezas y jueces del siglo XXI? A mí me parece que tanto los jueces como las juezas tienen una misión muy importante, que es justamente la de hacer avanzar la idea de la igualdad, llevarla a tantos lugares, a tantas conciencias como sea posible a partir de sus elecciones, a partir de sus decisiones, de sus fallos, porque de alguna manera ellos son, en muy buena medida, pues por decirlo así, la cara de la ley, la cara de la justicia en nuestro país, y a partir de lo que ellas y ellos determinan en sus decisiones, los ciudadanos vamos dándonos cuenta de cuáles son las posturas en general de nuestra sociedad, de nuestra cultura en este aspecto suyo que es tan importante respecto de la cuestión de género. Me parece, como en todo, que hay camino por recorrer, pero me da gusto que haya ya también, digamos, cierto camino andado, en el sentido de que hay una conciencia mayor, tanto en el Poder Judicial como fuera de él, de la necesidad del trato igualitario, ¿no? De la necesidad de hacer a un lado la discriminación que por desgracia nos ha marcado durante muchísimo tiempo. ¿Qué piensas del sistema electoral de nuestro país? Ay, el sistema electoral. Jorge Luis Borges, un
escritor argentino al que yo admiro mucho, uno de los grandes clásicos de la literatura del siglo XX, decía que siempre a la hora de hablar de instituciones y sistemas de gobierno había una gran distancia, una distancia que era muy triste reconocer entre la sana teoría, decía él, y la práctica deficiente. Creo que aquí estamos hablando un poco de lo que él comentaba. Podemos discutir muchísimo y podemos elogiar muchísimo determinadas iniciativas, determinadas porciones de las leyes, pero una vez más, donde se queda corta la realidad, donde nos queda debiendo a todos los mexicanos, es todavía en la práctica. Creo que eso es otra vez parte de esa tarea pendiente, de ese camino todavía por andar, que nos urge cada vez más andarlo, además. Eso creo. Se ha hablado de lecciones de la literatura. ¿Qué influencias y alcances ha habido de la literatura a esos procesos electorales? Yo creo que la literatura en este momento parece tener una posición de menos fuerza, de menos influencia de la que tuvo en otra época, desgraciadamente, porque también mucho de lo que se decide en el ámbito de lo público ya no pasa necesariamente por el filtro, el juicio, el tamiz de los que en el siglo pasado se llamaban intelectuales, de estos autores que, como dijo Gabriel Said, un gran escritor mexicano, de alguna manera opinan sobre asuntos de interés público e influyen en las élites, en las autoridades, en los diferentes sectores pues, de los gobiernos, ¿no? Ya no son tan fuertes estas figuras y durante mucho tiempo en la sociedad mexicana nos acostumbramos como a seguir la estela de los que estaban opinando, de la gente que publicaba en periódicos, en revistas, acerca de estas cuestiones públicas, ¿no? Y a partir de eso ejercían alguna influencia real. Ahora esa influencia pues está más bien cuando llega a estar en los grandes medios electrónicos, quizá en línea, y lo que puede hacer un escritor individual, digamos, para influir en estas cuestiones es menos de lo que era en otras ocasiones. Quizá lo que nos toca en esta ocasión no es tanto en convertirnos en interlocutores directos de alguno de los poderes a nuestro alrededor, sino al contrario, dar ideas, dar posibilidades, proponer temas de reflexión pues, para la ciudadanía en general, que al menos en teoría puede hacer, digamos, otros tipos de presión, puede dar a oír su voz por medios que no estaban disponibles hasta hace algunas décadas. Quizá ese sea el camino ahora. Estamos en un tiempo de transición, como muchos otros sectores de nuestro país. Alberto, en tu calidad de novelista, escritor y minificcionista, ¿qué aportarías tú a la materia electoral, a la democracia? Los escritores escriben demasiado, son muy críticos. Una aportación tuya al sistema electoral. Yo querría pensar que con mi trabajo, en muchas ocasiones, digamos, como otros colegas, hablo de cuestiones, si no necesariamente relacionadas de manera directa con la justicia electoral, pues sí relacionadas con la justicia a secas. La idea de que es necesaria, la idea de que es posible, eso es bien importante, la idea de que es posible la justicia, de que en determinados momentos, en determinadas circunstancias es factible que se logre ese ideal y que la labor no es, digamos, alcanzar como una especie de felicidad perfecta, utópica, sin fisuras, sino más bien hacer un esfuerzo constante por mantenernos por encima, como sociedad, como individuos, de lo que intenta tirar de nosotros hacia abajo, de lo que nos tienta a ignorar o incluso a volvernos parte de la injusticia en cuestiones electorales y en cualesquiera otras. Nos falta, curiosamente, fuera de algunos autores ya un poco mayores como Francisco Martín Moreno o como Héctor Aguilar Camín, un repaso literario de las cuestiones electorales en nuestro país en la actualidad. Todavía no lo vemos.
quizá, como decía yo, lo veamos. Pero mientras lo vemos, yo sí estoy interesado, igual que lo están muchos colegas, por lo menos en señalar que estas cuestiones pues, de la justicia son una tarea en la cual podemos participar todos a nuestra propia forma y en la cual es bien importante la crítica, es bien importante el señalar aquello que consideramos que es necesario corregir, aquello que es todavía perfectible, aquello en lo cual se están cometiendo errores o nos estamos desviando de esta ruta pues, en la cual suponemos que tendríamos que estar. ¿Algún día podemos ver algún libro de Alberto Chimal en materia electoral como aportación a la familia electoral? Pues no lo sé, yo querría pensar que sí, quizá más adelante. Justamente ahora estoy escribiendo una novela que tiene que ver con los años 80 de México, que es algo nuevo para mí, no es un tema que hubiera explorado antes, y justamente en algunas porciones de la novela se va a hablar pues de las elecciones de aquellos tiempos. Es una novela con un contenido directamente político que no tienen otros de mis trabajos, entonces seguro que por ahí saldrá algo, digamos, será en tal caso una novela un poco más de contenido histórico, dijéramos, pero también es importante, pienso yo, como entender de dónde venimos para entender ahora en dónde estamos, ¿no? Y de qué manera se va transformando la situación, se van transformando las características de la sociedad en la que vivimos. Gracias, Alberto. ¿Quién es Alberto Chimal? ¿Cómo te puedes definir? Yo diría que soy una persona que cuenta historias, que inventa narraciones, novelas y cuentos. Eso es algo muy, muy pequeño, es muy humilde, pero para mí por lo menos es algo de lo que más me gusta hacer en la vida. Creo que soy afortunado porque hago lo que me gusta. ¿Qué podrías aportarle a los jóvenes desde tu punto de vista de la literatura? Yo creo que cualquiera de los que escribimos tiene la oportunidad de proponerle a los demás, jóvenes o no, la posibilidad de leer de otra manera distinta, no solamente un libro, no solamente cierto tipo de ficción, sino el mundo. Leer es una actividad que nos capacita para mirar a nuestro alrededor también, para entender mejor, más profundamente las circunstancias que nos rodean y a partir de eso, pues poder quizá sobrevivir un poco más eficientemente, un poco más profundamente también. No siempre aprendemos, por desgracia, esta posibilidad de pensar en lo que nos rodea. A veces, en muchos momentos, en muchos sectores de la sociedad, sobre todo los menos favorecidos, la vida es nada más como ir aguantando los golpes, como ir tratando de sobrevivir de un momento al otro y no hay esta ocasión, esta disposición de detenernos y de pensar en lo que nos rodea. Pero es algo muy necesario para todos nosotros en una comunidad, en una sociedad. Y creo que a nuestra pequeña manera, los que escribimos podemos ofrecer en nuestra obra, en nuestro trabajo, pues un poco un terreno de pruebas, un terreno de entrenamiento para ese pensar en el mundo. ¿Nos podrías hablar un poco sobre tu libro, Gente del Mundo? Gente del Mundo es una colección de pequeños cuentos, de minificciones, como se dice ahora. Sí, son las descripciones de una serie de pueblos o de culturas que podrían haber existido en el mundo y quizá en épocas remotas o incluso ahora en lugares apartados, pero que todas son inventadas. Juega un poco a ser como una especie de, digamos, como de tratado de antropología o de pequeña enciclopedia de noticias sobre estas civilizaciones y al mismo tiempo es pura ficción porque ninguna existe, pero el lector que se asome a ella a lo mejor se encuentra con que alguno de estos pueblos podría ser posible o alguno de estos personajes que aparecen aquí a lo mejor hace cosas que haríamos nosotros, los seres humanos de la actualidad. Ciertas porciones de la literatura y particularmente de aquella que
se llama a veces literatura de imaginación, literatura de imaginación fantástica, se interesan en contemplar la realidad, pero un poco de manera oblicua, un poco de lado. En lugar de describirla directamente, entresacar algunos aspectos de la realidad, darles la vuelta, transformarlos de alguna forma, y a la hora de que se presentan en una versión modificada, a veces el lector no se da cuenta de principio que se está encontrando con esa mirada de la realidad, cree que solamente está leyendo una invención y de pronto tiene lugar el descubrimiento. Esa es la aspiración que tiene un libro como este. Gracias, Alberto. Estamos en El Arte de Juzgar, un programa de plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Queríamos agradecerte si nos podrías dar Por supuesto que sí. autógrafo de tu libro. Con todo gusto. Agradeciendo de antemano al Tribunal Federal Electoral la participación que tuvo aquí el escritor Alberto Chimal. Para nosotros es un orgullo tener este tipo de pláticas con este tipo de gente en la cual nos da sus puntos de vista en el actuar de la democracia. Es necesario que participen este tipo de novelistas, dramaturgos, historiadores, ya que el Tribunal Federal Electoral ha tenido a bien participar en este tipo de eventos. Agradecerte a ti, agradecerle al tribunal y ya sabes, las puertas están abiertas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que no sea ni la primera ni la última vez en que estés aquí y si es posible, nos aportes tu libro. ¿Cómo no? En materia electoral también. Espero que sí, espero que sí. Gracias. Podríamos leer la dedicatoria al programa, si es claro. amable. Mi libro se llama Gente del Mundo, entonces integré el título de Alberto Chimal y de la Gente del Mundo para los amigos del Arte de Juzgar. Gracias, saludos y suertes. Gracias a ti, muy amable de tu parte.